Hola mi hermana, buenos días, Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Espero te encuentres bendecida, espero te encuentres bien, te mando un abrazo y espero que estés agarrada del Señor, confiando en Él, en sus promesas, descansando en nuestro Padre Celestial. Quiero compartirte una palabra preciosa que está en Habacuc 1:5. Esta palabra es fuerte, pero es muy hermosa. Y espero en verdad que sea de bendición a tu vida y que aclare tus dudas si es que tienes dudas y que aprendamos con ella a confrontar a esa pregunta con la cual los cristianos nos estamos enfrentando hoy en día. ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios está permitiendo todo lo que está pasando en el mundo? ¿Ok? Entonces espero en verdad que sea de bendición para ti. Te la voy a leer en la versión Dios habla hoy. Aquí Dios le está hablando al profeta Habacuc, le está contestando, ¿ok? Y dice la palabra de Dios así: miren ustedes a las naciones que los rodean, mírenlas y llénense de espanto. Estoy a punto de hacer cosas tales que ustedes no las creerían si alguien se las contara. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Es muy común, mi hermana, que este versículo, al igual que muchos otros, se saquen de su contexto original y se usen para predicar o profetizar un mensaje de prosperidad, de bienestar. Predicadores suelen contextualizar este versículo diciendo que Dios hará algo grande en nuestras vidas, que Dios hará cosas asombrosas. Ya lo hizo, mi hermana. Nos salvó, nos sacó de la inmundicia y nos libró del infierno. Y nos dicen que si alguien nos contara lo que Dios está a punto de hacer o planea hacer en nuestra vida, no lo podríamos creer. Nos dicen: Dios te va a prosperar, Dios te va a sanar, Dios hará en ti cosas grandes. Y yo no digo que Dios no lo va a hacer, claro que lo va a hacer. Claro que creo que Él lo puede hacer y lo va a hacer si Él quiere. El problema con esto no es que Dios no tenga buenos planes para nosotros, claro que sí, lo creo. Dice Romanos 8:28 que todas las cosas obran para bien a aquellos que lo aman y a su propósito son llamados. El problema aquí en este versículo es que Dios no está hablando de bendición, sino de todo lo contrario. Habacuc es un profeta de Dios, que al ver la decadencia del pueblo de Dios, al ver su transgresión y su pecado, clama a Dios en los primeros versículos de este primer capítulo diciendo: ¿hasta cuándo, oh Dios, pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti violencia, sin embargo, tú nos salvas. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? Habacuc está asombrado del pecado que hay en el pueblo de Dios y acude a Dios para que Él haga algo al respecto. ¿Cuántos de nosotros, ante un problema, lo primero que hacemos es correr a los pies de Jesús? Llorar ahí, descansar en Él, dejar nuestra preocupación, nuestro dolor, nuestra desesperación. Pero también muchos, a donde primero van es con el vecino, con el compadre, con el hermano. Y si el problema es económico, peor aún, van a la casa de cambio a pedir dinero antes de esperar la guía y la providencia de Dios, la provisión. Y Dios responde a esta petición del profeta en el versículo 5:1. Efectivamente, Dios dice que quedarán asombrados por la obra que llevará a cabo y que si supieran lo que está por acontecer, no lo creerían. ¡Wow! Y este plan que está mencionando Dios, por el cual se va a asombrar el pueblo, se menciona de manera específica en el versículo 6. Dice Dios:
porque voy a levantar a los caldeos, oh babilonios, pueblo feroz, impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. En este pasaje de la Escritura, Dios está anunciando por medio del profeta Habacuc que traerá juicio sobre su pueblo y que levantará y usará a Babilonia como su instrumento de juicio sobre ellos por su rebeldía. El pueblo de Israel, mis hermanas, ha sido muy rebelde desde Adán, desde siempre. Y Dios los cuidó, los protegió, los amó, pero también los trató con justicia. Porque nunca olvidemos que Dios es amor, pero también es justicia. Esas dos virtudes de Dios, esos dos atributos de Dios van de la mano. Dios es justo. El pueblo judío, muchos de ellos, no creen en el Nuevo Testamento. No creen. ¿Por qué no creen? Porque no creen en Cristo. Porque ellos no creen que Cristo ya vino hace 2000 años y fue crucificado y resucitó y hoy reina a la diestra del Padre. Ellos no creen. Ellos se rigen por el Antiguo Testamento. Nada más. Están llenos de rituales, de ceremonias, y creen que todo eso agrada a Dios. No entienden que Cristo ya vino y ya se cumplió todo en Él. Todo. Todos los rituales y todas las ceremonias se cumplieron en Cristo. Por eso Él rompió, marcó los tiempos, los dividió. Porque Cristo y por Cristo es todo, mis hermanas. Ellos no han entendido que ya vino y que ya salvó al mundo. Pero ¿qué necesita hacer el mundo? Recibirlo como su Señor y como su Salvador. Arrepentirse de su pecado y reconocer que Él es Dios. ¿Ok? Entonces, lo que en este texto es difícil de creer es que Dios está a punto de usar a una nación pagana y malvada para juzgar a su propio pueblo. Muchas de las veces Dios puede usar a un incrédulo para tratar con nuestra rebeldía. Dios no está limitado con nada. Él usa a quien Él quiera. Y debemos entender que Dios, por amor a sus hijos, nos disciplina como un padre disciplina a su hijo, así Dios hace con nosotros. Y usa y usará los medios que Él crea que sean convenientes para hacerlo. He mencionado en muchos otros estudios que Dios usa al mismo Satanás para tratar con nuestro corazón. Rebeldía, orgullo, egoísmo, todo lo que hay en él. Se dice que el profeta Habacuc era un hombre con un corazón tierno, sensible, que detestaba ver la maldad que crecía. Le desagradaba profundamente ver que la gente inocente era amenazada, explotada, destruida. Y al dirigirse a Dios se preguntaba, ¿por qué no estás haciendo nada, Dios, para evitar esta situación desagradable e injusta? Vemos cómo Dios sí tenía una respuesta para el profeta. Y si hoy tú te estás preguntando lo mismo, Dios también a ti te contesta. Dice Dios, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creerías. Aquí vemos que Dios está desafiando a Habacuc para que abriera los ojos y mirase a su alrededor. Y hoy Dios nos pide que abramos nuestros ojos espirituales y que podamos ver lo que Dios está haciendo. Dios dice que no temamos por nada, que Él tiene al mundo en sus manos, que todo tiene un propósito y que nada se sale de su control. Esta es su creación. Él la creó con el poder de su palabra y nadie
se la va a arrebatar y va a ser destruida cuando Él lo diga. Así que Dios quería que Habacuc tuviera una perspectiva general de lo que Dios estaba realizando. Se estaba presentando una crisis después de otra en el norte. El gran imperio asirio había sido conquistado y la ciudad de Nínive, su capital, había sido destruida. ¿Recuerdan a Nínive? Jonás. Bueno, Nínive había sido destruida. Y en las orillas del río Éufrates estaba surgiendo un reino que ya había logrado una victoria sobre Egipto en Carquemish. El rey Nabucodonosor había resultado vencedor y estaba consiguiendo que la ciudad de Babilonia comenzara a destacarse como un poder mundial. Todos ellos eran enemigos de Israel y se estaban empoderando. Dios en realidad le estaba diciendo a Habacuc: mira a las naciones, Habacuc, ¿piensas que no estoy haciendo nada? Yo no estoy contemplando al mundo desde una perspectiva lejana. Estoy muy implicado en lo que está ocurriendo. No estoy indiferente, estoy obrando. Tú no puedes verlo porque no lo creerías. Dios está actuando de una forma soberana en el universo, mis hermanas. Él está haciendo algo acerca del pecado. Él no está indiferente a la maldad del mundo. El malo tendrá un final tremendo. El malo no se va a quedar sin castigo. Dios le estaba diciendo a Habacuc que cuando le dijera lo que estaba llevando a cabo, le iba a resultar difícil creerlo. ¡Qué tremendo! Si nosotros pudiéramos ver lo que Dios hará a este mundo, tampoco lo creeríamos, mis hermanas, no lo aguantaríamos. Los cristianos nos estamos enfrentando a una gran pregunta. ¿Por qué Dios permite que el pecado y la maldad estén controlando al mundo? ¿Por qué Dios no hace nada? El profeta Habacuc estaba viviendo un tiempo similar al nuestro. Todo estaba saliendo mal. El mundo estaba de cabeza. La maldad y la perversión estaban llegando al límite. Había gran corrupción nacional. Había mucha aflicción. Y la nación y la tierra estaba llena de violencia, de odio y de estallidos de maldad. ¿No suena eso a lo que estamos viviendo hoy? Sí, ¿verdad? Porque dice Habacuc: tengo que clamar violencia y no tengo respuesta. Habacuc es un hombre de Dios y él sabe lo que tiene que hacer ante un problema, llevarlo de inmediato a Dios. Y eso es lo que estaba haciendo, estaba clamando a Dios. Ha estado orando acerca de su problema, pero no ha obtenido ninguna respuesta. De modo que su perplejo corazón clama confuso: Señor, ¿durante cuánto tiempo tengo que seguir con esto? No haces nada al respecto. He estado clamando, esperando un cambio. ¿Te has sentido alguna vez así? Estoy clamando, Señor, por sanidad y no pasa nada, no obtengo respuesta. Estoy clamando porque mi esposo deje a esa mujer y sigo sin respuesta. Que se convierta a ti. Estoy clamando porque mi hijo se convierta a ti. Estoy clamando por un cambio en mis finanzas y no pasa nada, Señor. ¿Cuánto tiempo he de continuar así? La nación se está viniendo abajo. El mundo se está viniendo abajo. Se acabaron los valores. Tú decides si eres mujer u hombre, según cómo te sientas. La maldad está llegando al límite y pareciera que Dios no hace nada. Pero déjame decirte que Dios sabe perfectamente lo que hace. Él está usando al enemigo para despertar al mundo de su insensatez, de su rebeldía, de su maldad. El mundo cree que puede vivir sin Dios. Se sienten autosuficientes, poderosos. Dios tiene su vida en sus manos, pero no lo creen. Dios levanta una nación para oprimir a otra y que vuelva a Dios, y así lo hizo con Israel.
Dios le contesta a Habacuc en el capítulo 2:3. Aunque la visión tarde, escucha mi hermana, escucha esto por favor. Aunque la visión tarde en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. No tarda, no tardan las promesas de Dios en cumplirse, mi hermana. Sigue esperando, sigamos esperando. Sigamos esperando por esa palabra que un día nos dieron. Sigamos clamando a Dios. Dios le está diciendo a Habacuc, esto es algo que no va a suceder de inmediato. Pasará algún tiempo, pero sucederá. Ese es el carácter de la revelación de Dios. Aunque nos dé la impresión de que todo está saliendo mal, lo que te ha dicho va a pasar, porque Dios no es deudor de nadie. Dios cumple sus promesas. Dios cumple lo que ha dicho. Dice Dios en el capítulo 2:4, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por fe vivirá. El justo vive por fe, no por las circunstancias, ni por los razonamientos, sino por la fe en lo que Dios ha dicho que va a pasar. No vivimos por lo que vemos, no vivimos por lo que creemos, no vivimos por lo que escuchamos, vivimos por la palabra de Dios, por lo que dice la Biblia. Si es a mi manera, yo lo creo. Y si es a tu manera, yo también lo creo. Porque yo no creo, Dios, por lo que tú me das. Yo creo por quien eres, el poderoso de Israel, el Salvador del mundo. Solamente, mi hermana, podemos enfrentarnos con la vida mediante dos clases de actitudes diferentes. Lo afrontamos por medio de la fe, dependiendo completamente de Dios, creyendo en Él, descansando en Él, o lo enfrentamos con una actitud de incredulidad, dependiendo de nuestra propia habilidad, de nuestro propio razonamiento. No hay más. Tú decides cómo enfrentas tus problemas, agarrada del Señor o te sueltas de Él. Ay, no. En la presión de los problemas, mi hermana, sigue avanzando. Dios produce un fortalecimiento de la mujer interior que hace que el corazón se regocije y se sienta alegre en medio de las dificultades. Y eso fue lo que descubrió Habacuc. Dijo, el Señor mismo es mi fortaleza, Él es mi roca, mi escudo, quien levanta mi cabeza, quien me hace justicia, quien cambia mi llanto en gozo, quien me dice, tú eres mi amado, eres honorable para mí. Hay grandes promesas de parte de Dios para ti, mi hermana. ¿Quieres escuchar algunas? Hay salvación para nuestro hogar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios es tu proveedor. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni sus hijos que mendiguen pan. Dios es tu sanador. Jehová te sustentará sobre tu lecho de dolor. Nos sanará cuando estemos enfermos y en cama. Dios es tu protector. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios es quien te da esperanza. Yo vengo como ladrón en la noche. Cristo viene pronto. Amén, amén. Que Dios te bendiga, mi hermana. Espero que esta palabra sea de mucha bendición para ti como lo fue para mí. Nos vemos pronto, primeramente Dios. Te mando un abrazo.